como somos ignorantes de la historia, y esa misma ignorancia nos ha como que cercenado una capacidad en nuestras cabezas de poder tener análisis. O sea, no analizamos, no tenemos como que si nos... O cuando digamos en la colonización, te quitan esa capacidad de poder entender tu historia de manera reflexiva y crítica, ¿no? Y entonces eso nos afecta mucho porque esa simplicidad de ver las cosas, parte de mucho de eso es lo que vivimos ahorita, por ejemplo. Entonces es mucho la cuestión de que suponemos cosas, ¿no? O sea, supones que esto es así de una forma que es bastante pendeja, pero que no lo cuestionas así. Por ejemplo, lo que pasa con las ciencias, el hecho de que aquí, por ejemplo, exista esa separación de las ciencias occidentalizadas o europeizadas, ¿no? Y las ciencias propias. Decís cómo hacían todo eso sin tener lo que ahora hay. Sería como todo ese proceso de la generación de ciencia que tenían en ese momento. Como para que ahora, digamos, pensemos en los pueblos con esa idea empobrecida, ¿no? De que todo lo que los pueblos hacen no es eso, no salvaje, ignorante, y que todo lo que es bueno viene de afuera, ¿verdad? Tiene que ser europeo, tiene que ser gringo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Malafama. Hoy tengo el gusto de por fin tener a Sandra Shinikubats. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, gracias. Y gracias por la invitación. Qué bueno que viniste. La verdad no te conocía en persona, solo he visto lo que pones en Twitter. Así y tus artículos, pues, y se me hace que es algo bastante bueno, bastante respetable y como que no hay todavía un entendimiento total acerca de lo que implica una persona mujer, una persona cachiquel en una sociedad tan ladinizada, ¿verdad? O sea, y donde todos los espacios, la mayoría de espacios de decisión están copados por ladinos, por blancos, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, bienvenida. Pues muchas gracias y mucho gusto también. Yo creo que nos habíamos seguido y vemos y todo, pero tuvimos hoy la oportunidad de conocernos en persona y poder compartir. ¿En qué momento decidiste tú que era importante el dar tu voz a conocer en los espacios donde ocupabas y todo ese... ¿Cómo fue el proceso tuyo de venir y decir, bueno, sí, tengo una voz, ¿verdad? O sea, ¿y por qué no la estoy usando? ¿Cómo fue ese momento de tu vida donde vos dijiste, bueno, sí, eso es momento de hacerlo? Pues yo creo que es a partir de que empieza a haber como una reacción. O sea, de repente estás como escribiendo, diciendo cosas, ¿no? Yo empecé más utilizando Facebook. Okay. O sea, fue realmente lo que había en el momento. El inicio de todo. Ajá. Y entonces, no sé, empecé como a escribir o a hablar sobre lo que me pasaba cotidianamente. Tuve ciertas experiencias alrededor del racismo que me hicieron como indagarme a mí misma, creo yo, o sea, como interpelarme. Sí. Entonces siento que empecé a hablar sobre eso en Facebook. Y lo que me causó curiosidad es que empezó como a haber una reacción de todo tipo, ¿no? O sea, compas que reaccionaban como identificándose, principalmente mujeres, ¿verdad? Al respecto de lo que contaba o de lo que iba diciendo. Pero también habían reacciones como de, no sé, bastante, ¿cómo se dice eso? Como, bueno, yo hablaba personal, ¿no? O sea, ni siquiera estaba diciendo como un estudio, yo qué sé, estás hablando de tu experiencia. De tu experiencia. Pero luego la gente es como reacciona de una manera no solo violenta, sino como tratándote de decir que lo que has vivido no es así, ¿no? O sea, y quizá gente que ni siquiera ha pasado por eso. Claro, claro. Entonces creo que eso del hecho de que la gente reaccionara, ya sea para bien o no, o que no le gustara, creo que me empezó a motivar a seguir hablando más. Claro. Entonces, a partir de ese espacio y como te digo de la reacción de la gente, me llamó mucho la atención que muchas compañeras mujeres dijeran que habían pasado también por esos procesos, que se identificaban, que lo habían vivido. Entonces,
yo creo que te va dando elementos como para ver que hay una dimensión, eso, ¿no? Bastante grande, y que lo que te está pasando, pues, es un síntoma de una realidad que creo que mucha gente quisiera hablar de eso, ¿no? Claro. Pero ¿dónde lo vas a ir a decir o dónde hablas sobre racismo, por ejemplo? Es como sistémico, ¿no? O sea, exactamente. O sea, lidias con eso cotidianamente, pero no es como que voy a ir a asistir a un grupo de apoyo donde voy a ir a hablar sobre lo que vivo con el racismo. O sea, claro, es sí. algo que... Y tampoco es como que sales nada más y te juntas y de eso vas a ir a hablar, ¿no? Y aparte hay un tema con eso que dijiste, de que niegan tu experiencia sin conocerla. Sí. Y como que te dan consejos para tú vivir una mejor experiencia según ellos. O sea, tanto como mujer como indígena también es así como te dicen así a las mujeres cuando se quejan de violencia en las calles. Sí, pero ¿cómo ibas vestida? ¿Ya sabes? Exacto. Entonces decimos, bueno, eso era lo importante, ¿verdad? No el hecho de que... Sí, ajá, o sea, siempre es como bueno, también es una forma como de una reacción misma del racismo, ¿no? Como de querer regresarte a tu lugar y decirte, no, eso no es así, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de las reflexiones alrededor del racismo, sale casi siempre la cuestión de la autoestima, ¿no? Uh-huh. Como de, no, es que querete, lo que pasa es que no te querés, por eso crees que todos o todas te miran así, o por eso te tratan así, y cosas como esas, ¿no? Y el racismo sí tiene que ver con el autoestima, pero digamos no en un sentido solo individual, ¿no? Sino el estima de un grupo social que siempre está, digamos, por debajo porque así te forman, ¿no? Porque socialmente siempre te está diciendo que esa cultura no tiene valor, que no tiene belleza, que no tiene inteligencia. Entonces, pues siempre hay una cuestión que te hace siempre compararte con lo blanco, ¿no? O sea, casi en que todo son sentido. Accesorios, ¿no? Son accesorios y son para explotarse, ¿no? O sea, es así como que... Sí, exactamente. O sea, para unas cosas sí, ajá, pero para otras no, ¿verdad? Claro. Entonces creo que el que empezaba, o sea, colocas algo y luego miras ahí que hay como, no sé, 60 comentarios, 70 comentarios de gente que empieza a hablar sobre eso. Ajá. Y de todo tipo, ¿verdad? E incluso... me parecía muy interesante también que hubiese incluso, se formaba como una discusión, ¿no? Porque alguien comentaba algo y luego alguien le quería responder y luego le respondía alguien más y se iba haciendo una cosa así. Entonces yo ahí fue que pienso que fue una motivación, ajá, pero también me ha dado mucho material para... escribir. Sí, la verdad que sí. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu proceso o tu relación con tu identidad maya cachiquel a lo largo de tu vida? O sea, ¿en algún momento hubo una negación de la misma en este proceso o siempre sentiste como mucho apego y mucho orgullo y de como portarlo por todos lados? Pues es que ahí está la cuestión. Yo creo que cuando te decía hace un rato de que hubo un momento que me interpeló, fue ajá, porque, digamos, cuando yo hablo de los procesos de ladinización, ajá, por ejemplo, de cómo ha habido un proceso de genocidio, digamos, que ha actuado de distintas formas y que quiere deshacer tu identidad, es porque lo pasé por mí misma. O sea, yo no te puedo decir que desde niña tenía elementos de mi identidad que yo dijera, siento orgullo por mi identidad. O sea, no era algo que pensaba, ¿no? O sea, yo vivía mi cultura pues como era, ¿no? No. Pero creo que cuando ya salgo de mi pueblo y me toca venir a la ciudad... ¿Dónde sos tú? Yo soy de Patzún, de Patzún, Chimaltenango. Saludos. Saludos a Patzún. A mi pueblo de Patzún. Y entonces creo que cuando ya salgo de ahí y me toca venir a la ciudad, ya veo una dinámica en el que, digamos, yo no puedo decir que al momento de llegar y ver la reacción y la vida misma de la ciudad, yo hubiera dicho como me vuelvo más fuerte en mi identidad, ¿no? Sino fue lo contrario. O sea, ya la dinámica... ¿Fue hostil contigo la dinámica? Sí, yo creo que para todas y para todos, en algún momento. Sí, claro. Entonces, para mí lo más sencillo, me pareció que era más sencillo protegerme a partir de diluirme entre la gente, ¿no? O sea, ya si no tienes tu indumentaria, si empiezas a vestirte de cierta forma y todo eso, pues la reacción de la gente era distinta, ¿no? Claro. Empiezan a tratarte diferente y entonces siento que es ahí cuando también... empiezo como a darme cuenta que sí, esa ladinización sí había calado en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y que entonces ya mi identidad, yo siento que varios elementos de mi identidad
yo los había ido transformando para adaptarme. Ah, la gran, qué grueso. Sí, entonces... Y o sea, no tan conscientemente, ¿no? Sino que era como más en un modo de supervivencia, ¿verdad? Claro. Sí, no era como que dijeras, no, voy a deshacerme de esto. Sino que era así como que solo estás incorporando a tu personalidad capitalina nuevos... Sí, exactamente. Entonces, la forma para mí más fácil fue esa, ¿no? Okay. Y entonces ya no vestía, por ejemplo, vestía mi indumentaria cuando regresaba a los fines de semana a Patzum, ¿verdad? O para ciertas como ocasiones así especiales lo hacía, pero de lo contrario, pues yo aquí pasaba como otra persona más. Claro. Y entonces creo que cuando empecé a darme cuenta de eso, entonces, no sé, hice como una pausa, ¿no? Y empecé a tratar de entender por qué había creado esa identidad. Como tu avatar, ¿verdad? Era tu avatar, así. Sí, es una cosa un poco extraña, pero fue necesario, ¿no? O sea, y entonces allí empecé a querer tratar de entender cómo llegué a eso, pero es a partir de eso, de la experiencia, de una experiencia en específico que viví de racismo, en el que pues, la persona hablaba de forma racista hacia la población originaria pensando que yo no era una persona de pueblos originarios, ¿no? Sino pensaba que yo era ladina. Claro. Entonces se abrió así como de una forma que a mí creo que lo que me chocó fue que pensara de que yo era ladina, que era una de ellas, ¿no? O sea, de su tribu. Ajá. Y entonces ahí fue cuando dije, no, pues yo esta no es mi identidad, ¿no? O sea, yo pertenezco a un pueblo, tengo un idioma originario, una forma de vida, pero pues como nos toca a mucha gente, salimos y en el salir, cada quien ha tenido su forma también, ¿no? De protegerse. Es que hay también, aparte, si no te chocas con un racismo así fuerte, también hay otro racismo más blando que te trata con condescendencia, ¿no? O sea, es así como que, ay, mira cómo habla español, ya sabes, como ese tipo de cosas, es de que míralo y cómo salió adelante. Y... ¿O qué pilas es? Ajá. Sí, a mí mucha gente se me acerca para decirme, qué bien hablas español. O sea, ese es ya no aprendiste tu idioma, ¿verdad? Es como yo, bueno, ¿qué? ¿Me tengo que sentir bien? Ajá, ¿O cómo? Esto es un insulto. Ajá, es un poco... bueno, y eso pasa en muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Cotidianamente pasa en eso. Y en tus textos me gusta que cuando hablas de la memoria del cuerpo, entonces quisiera que me explicaras a mí y a la audiencia qué es para ti esto de la memoria del cuerpo. Por lo que entiendo es como que el portar el traje maya, ¿verdad? O sea, y como que, no sé, explícalo tú mejor. Pues lo que pasa es que o sea, el cuerpo guarda, ¿no? Todos esos códigos que vas aprendiendo desde que naces, ¿no? O sea, yo creo que muchos de nuestros procesos neurológicos, nuestros procesos físicos están conectados con eso, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene una memoria, tus músculos tienen una memoria, o sea, todo tienes una memoria en tu cuerpo que creo que al final siento yo que es lo que pasa también con la identidad, ¿no? A pesar de que te transformas por estas cosas que te van como obligando, ¿no? a transformarte en algo que no es consciente, como con lo que decías hace un rato, no es que pasas, voy a hacer esto para convertirme en esto, para esto, claro. ¿No? Uh-huh. Es un proceso como de protegerte, ¿no? O sea, digamos, de sobrevivencia, sí, claro. Adaptación y sobrevivencia. Pero creo que siempre en nuestra cultura y nuestro origen persiste eso, ¿no? Cómo podemos, cómo vamos heredando las cosas, o sea, cómo heredamos conocimientos, habilidades. Y esa misma memoria que tiene el cuerpo puede también, o digamos, darte esa fortaleza o traerte mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Porque también es por eso que en las poblaciones que han vivido todo este proceso colonizador de bastante violencia, heredamos mucha violencia. Entonces, tú naces con esa carga también digamos, de desigualdad, de dolor, de violencia. Y entonces creo que para mí esa parte, ¿no? de que el cuerpo tiene memoria implica todo eso. O sea, puede implicar todo ese dolor, pero también puede implicar todos esos elementos que son como la base, por ejemplo, de lo que yo digo que es mi identidad, no en el sentido culturalista, ¿verdad? O sea, sino el sentido de
tu forma de entender la vida, de todo lo que existe, de lo que te rodea. Y yo creo que cada cultura tiene eso, ¿no? O sea, todas las culturas tienen eso, sí, ¿no? Claro. No solo los indígenas, o así como una cosa esotérica, así, exótica, ¿no? Sino que no, o sea, todos heredamos eso, heredamos esa memoria de nuestras familias, de nuestras ancestras y ancestros, para bien o para mal. Entonces, claro, hay de todo ahí. Y creo que el hecho de que, por ejemplo, poder reconectar con esa memoria para poder no regresar atrás, sino reconstruirte, ya más desde lo que políticamente quieres hacer con tu identidad y no solo ser un objeto, ¿no? O ser algo que se puede exhibir, o ser una cosa desconectada con nuestra memoria, que para nosotras y para nosotros implica reconocer todos esos procesos que han habido de lucha para existir hasta ahora, ¿no? O sea, estamos aquí por un montón de procesos que han habido. Entonces creo que esa memoria es eso, ¿no? Es esa memoria del cuerpo, como te digo, o sea... Pero es que pasa mucho. Me gusta esto que estás diciendo en el sentido de que cuando una persona pasa, digamos, tiene éxito, digamos, o sea, digamos un Ricardo Arjona o un, no sé, Eric Barrondo o algo así. O sea, en lugar de abrazar de donde viene, como que se enajena porque realmente nunca se sintió cómodo con su identidad cultural e histórica. O sea, yo lo veo un cacho así, de como... El otro día lo hablaba con una cuata y estábamos hablando de la lucha de clases. Ajá. y no tanto lo interseccional, porque una vez tú pasas el umbral de ser pobre a multimillonario, en lo multimillonario ya no importa tu raza, ni tu género, ni nada, pues, o sea, puedes ver a un jeque con un Soros y a todos arriba siendo felices, porque los que los hace iguales y los equipara es la cantidad de dinero y riquezas que amasan, ¿verdad? Entonces, en cambio, lo demás, las demás luchas nos atañen a nosotros, los obreros y los pobres, digamos, porque, o sea, es una forma también de causar conflicto, y por eso ves tanta enajenación. Ponete de un Obama ya no es percibido como una persona negra, pues, o sea, él es como que, él es el poder ya, él es el hegemónico. Ajá. Entonces, es bien curioso cómo desconocemos como nuestra propia raíz y nos negamos a nosotros mismos una vez conseguimos cierto estatus, ¿verdad? Y es bien peligroso porque eso es lo que genera así como que lo que estábamos hablando de esta limpia como étnica que se está dando en silencio, pues, porque no siento yo que sea algo que no sea por diseño, ¿me entendés? O sea, aquí vivimos una guerra, un genocidio, y se niega que fue por racismo. Pero ves cómo piensan las personas que llevaron la batuta de este tipo de pensamiento, y las iglesias y todo esto están construidos con base al racismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo no va a ser algo que sume una cosa con la otra, ¿me entendés? O sea, así es. Y es que, mira, yo incluso creo que ahí hay todavía una cuestión un poco, o sea, como agregarle una complejidad. En el sentido que creo que esa enajenación creo que no te permite ver que en el caso, por ejemplo, de territorios que han sido colonizados, yo creo que la gente, creo que la complejidad del racismo es que la gente, aunque crea que puede llegar a tener un mismo nivel, o sea, se lo cree, pero no es real. Digamos en el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿verdad? Si miras ahorita, por ejemplo, ya hay gente empresaria que es parte del CACIF, que es de origen maya, ¿no? Es de un pueblo originario. Sin embargo, hemos visto cómo el Estado y estos grupos de poder siempre han tratado de lavarse la cara, ¿verdad? Con cierta gente que incluyen, ¿no? Claro. O sea, la colocan y dicen, miren, ya no estamos excluyendo. ¿Cómo se llama la diputada que está ahorita? ¿Cuál? La que es indígena. ¿Sonia? Sonia. Ajá. No, solo quería saber. Pero cabal, o sea, una en 360, ¿me entendés? O sea... Claro, o sea, y digamos a nivel de lo que te decía de los empresarios, hasta le han dado representación, por ejemplo, a una que otra persona. Y puede que, o sea, estas personas, claro, han trabajado mucho para estar ahí, pero la cuestión es cuando terminas creyéndote eso, ¿no? Que tienes un mismo nivel, cuando sabes que en Guatemala esa estructura, ¿no? Esa jerarquía que hay está aún
completamente determinada por la raza. Sí. Y por eso es que es racismo estructural. Uh-huh. Entonces, o sea, nos pueden decir sí, e incluso yo creo que esa es todavía un tema un poco como difícil ahí de hablar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo la bandera del multiculturalismo, uh-huh, pues le ha servido mucho al capitalismo, ¿no? Porque entonces es como ahora las grandes marcas teniendo rostros de mujeres o de hombres indígenas, ¿verdad? Sean artistas, sean científicos, sean lo que quieras que sean, digamos, siendo parte, ¿no?, de campañas y de una idea que le quieren dar a la sociedad de que hay inclusión y que ahora todas y todos podemos llegar a hacer eso. Sin embargo, eso es una mentira, ¿no? O sea, si tus condiciones económicas han sido determinadas por eso, o sea, alguien puede salir una que otra por ahí, ¿no? Es que nos basamos en excepciones, ¿no? Y ajá, es así como, miren cómo aquel pudo, miren, así. Exactamente. Se puede, ¿va? Se puede. Exactamente, podemos, ajá. O sea, eso. Entonces es siempre la idea de eso, ¿no? Si te esforzás, si soñás, lo vas a poder conseguir. Claro. Y no es cierto. No. Entonces lo que nos hacen es nuevamente como conformarnos, ¿no? O sea, qué bueno que ya ahora las marcas incluyan a los indígenas. Pero eso de qué ha cambiado nuestra vida, o sea, está legitimando muchas cosas, ¿no? ¿Tuviste Barbie? ¿La película? La película. Sí, la vi. Esa parte donde estaban hablando así de feminismo y empoderamiento de las mujeres y después llegan a la empresa Barbie y todos eran hombres. Algo así es así como que, sí, como que se disfrazan en banderas y en lo que querrás y después es así como que no. Aquí las decisiones las tomamos nosotros. Exactamente. Y las estructuras siguen intactas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que eso nos... Yo sé que hay quienes no están de acuerdo con eso, ¿no? Porque pues esa es la cuestión de que cuánto le ha tomado a la gente ocupar un lugar como este. Pero es lo que te digo, o sea, no me baso en la cuestión individual, ¿no? Personal, sino que es en la cuestión de cómo estas estructuras sí son perversas. O sea, sí hay un proceso ahí de pensar, de saber cómo meterse, ¿no? Y a mí, y esta también división neoliberal y de derechas e izquierdas para la idea, pero al final del día empujan la misma idea, ¿verdad? No es una izquierda como real, digamos, no, tampoco me voy a poner así purista, pues, pero o sea, que no critica al capital. Es una izquierda que se amolda al capital y como que más o menos tiene cierta conciencia de clase y social, pero realmente, o sea, nunca va a querer como superar al capitalismo, pues, ¿verdad? Es como lo que estamos hablando ahorita, como los demócratas en Estados Unidos, si bien son más progres y como que todo este progresismo y todo este wokismo y todo este tipo de cosas se disfrazan de buenas intenciones, al final del día solo es una manera de como diversificar una cartera, ¿verdad? O sea, así como que miren, aquí tenemos... negros, indígenas, gays, tal, y miren cómo los abrazamos, pero sigan comprando Coca-Cola, ¿va? Así, compren su BM, ¿va? Necesitamos su dinero, y no va en una crítica al sistema que te lleva a que tus condiciones materiales estén como estén y no mejoren, ¿va? Sí, mira, es un poco... yo la verdad es que veo que a veces por nuestra misma historia también... Bueno, yo no creo que sea como eso, o sea, es que también ha habido como que una cuestión ahora de que es que, bueno, izquierda y derecha es lo mismo y todos son una basura, nah. Pero yo siento que también eso es peligroso, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer que la izquierda no la podríamos como determinar como un todo, ¿no? O sea, toda la izquierda en Guatemala es igual. No, ¿verdad? Yo entiendo, mi forma de entender la izquierda es... el marxismo, así va yo. El comunismo, así que sí sea una crítica real al capital y que busque superarlo, ¿va? Ya. Y que le dé poder a la fuerza obrera y trabajadora, ¿va? Pues ahí está la cuestión, sí. O sea, yo creo que también, por ejemplo, eso, o sea, las izquierdas, porque pienso que incluso también parte de lo que ha pasado aquí, y que también tiene que ver con el planteamiento de la izquierda, si es desde el socialismo y desde el comunismo como tal,
yo siento que nos ha quedado corto, ¿no? Porque, sí, digamos, nuestra historia es esto que es, ¿no? Es una población diversa, con una historia de colonización, que sí, hemos aprendido mucho del marxismo, mucho del socialismo y de la propuesta del comunismo. claro. Sin embargo, creo que estos elementos de racismo que han habido ha sido eso, es que es como querés meter algo y que encaje en algo que no va a encajar porque hay características y dinámicas diferentes, lo cual no quiere decir que podamos hacer nuestro propio planteamiento y que no es de derecha, ¿verdad? O sea, no es de derecha, no viene desde ahí, ni comparten los mismos principios, pero que también cuestiona a la izquierda tradicional, ¿no? Que tiene estos elementos de racismo, que tiene estos elementos contradictorios tal cual los decís, y que también lamentablemente quienes han ocupado espacios pues no han hecho lo que realmente tendrían que hacer como una izquierda, ¿no? De oposición. Claro. Entonces, pues, lamentablemente eso es de los problemas que hemos tenido. Se ha quedado corto, ¿no? O Sí, sea, demasiado. Y hasta ahorita, veámoslo ahorita justo, sí. ¿no? O sea, entonces ahí es que ha pasado como toda una serie de cosas que creo que en el caso, por ejemplo, desde donde yo he participado y donde participo también ahora, es que sí, cuestionamos la idea también de izquierda como tal en el sentido de que, por ejemplo, no se ha construido y también ideológicamente desde esa diversidad de pueblos que digamos, nos posicionamos contra el colonialismo, ¿verdad? Contra los imperialismos, los fascismos, por toda nuestra historia y cómo ha tenido que ver esto en el genocidio y en la reproducción misma del racismo, ¿verdad? Sí, sí. Y eso siento que es por eso que también está ese cuestionamiento, ¿no? O sea, no esa izquierda, o sea, no esa izquierda que también nos ha excluido, o esa izquierda que no ve el problema del racismo como un elemento, digamos, estructural y fundamental que tienen que tocar. Y creo que esa discusión, pues en sus tiempos, pienso, o sea, yo de que he leído algunas cosas, de las discusiones que se tenían antes, ¿no? Entre, por ejemplo, EGP y los otros que sí también hablaban de racismo, ORPA, por ejemplo, pero que pues era eso, ¿no? O sea, también, digamos, reconocer que las poblaciones originarias en ese momento, entre quienes se armaron y fueron parte, ¿no? de la guerra popular revolucionaria, pero que también buscaban resguardar su vida, ¿no? Todo el exterminio, las masacres. Entonces, digamos que políticamente para los pueblos ha sido difícil también poder construir algo no excluyente, porque luego ya va a salir alguien diciendo, no, que si son indigenistas, que y todo, que queremos hacer la historia al revés, ¿verdad? Claro. Lo cual no puede ser, o sea, Inés así tampoco, sino algo propio, ¿verdad? Con todos los pueblos que estamos aquí, pero no desde, como te digo, de la derecha, porque luego siempre ha sido también como, a veces conversamos con algunas personas y es como, no, en el poder ni la izquierda ni la derecha funciona. Y es como, bueno. A mí se me hace peligroso pensar así también. Ajá, exactamente, sí. ¿Verdad? Porque es que hay que reconocer que la derecha ha gobernado todo este tiempo. Claro. Y pues no. Lo que me encanta de la derecha es que son capaces de negarse a sí mismos, ¿no? Pues, con tal de tener siempre las razones, así como que no, Hitler era de izquierda, era socialista. Y era así como. No, pero son capaces de negarse a tal punto de que es así como que para siempre atribuirle lo malo, y no, lo malo nunca es el capitalismo, lo malo no son las dinámicas de explotación, lo malo no es el colonialismo, no, lo malo es que un país se atrevió a ser de izquierda, digamos, o ser socialista, lo que sea, y no, mira cómo están ahorita, y no ven las causas alrededor, el contexto, nada, solo es así como un hecho, pero cuando conviene, ¿va? Es como cuando analizas algo desde un resultado y no desde las causas que llevaron a ese resultado. Entonces, exacto. Hay algo que me interesa mucho de las cosas que tú has escrito y hablado, es acerca del feminismo indígena. Yo he conversado con muchas personas feministas y todo, y como que siempre lo he percibido, sobre todo aquí en la ciudad, como un feminismo bien blanco. Y como que no es tan, o sea, o por lo menos eso he entendido yo, que tampoco es tan incluyente con ciertas dinámicas indígenas y de los pueblos originarios, ¿no? Entonces quería ver tú qué pensás del feminismo y del feminismo indígena. Ya, bueno. ¿Y a qué te refieres con eso?
Creo que no sé si hay un feminismo indígena como tal. Bueno, es que a mí el término indígena como tal siempre me sigue como causando así ruido. ¿No? ¿Por qué? Siento que es un término muy homogenizador y muy, digamos, intencionado, ¿verdad? Es un término que se ha usado de forma muy intencionada para no solo invisibilizar la diversidad, sino como un pensar que todos somos lo mismo, ¿no? O sea, desde, no sé, o sea, como no darle sentido a cada una de esas culturas, y entonces solo decir como indígena, algo que yo te voy a decir cómo te vas a nombrar, y es así, ¿no? Okay. Y a partir de eso, siento que por eso a mí lo indígena no me representa, ¿no? O sea, yo soy cachiquel y reconozco las diversidades. Claro. Y con lo maya, pues ahí todavía también siento que hay una necesidad de reconectarnos con nuestras ancestras y ancestros, o sea, de hace miles de años, porque hubo una intención como digamos, de siempre desconectarnos, ¿no? O sea, los mayas como civilización fueron una gran civilización que se extinguió, ¿no? Y estos de ahora, saber de dónde salieron. Claro que son. Entonces ha habido esa necesidad, ¿no? De reconectarnos. Sin embargo, sí creo que siempre hay necesario como nombrarnos desde donde venimos, porque eso somos, ¿no? Y entonces creo que en eso, por ejemplo, yo creo que el feminismo nos ha aportado muchos elementos para la lucha de las mujeres. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de quienes no partimos solo de la lucha contra el patriarcado, creo que es por eso que, por ejemplo, yo no me nombro feminista. O sea, porque, digamos, mi lucha no solo es contra el patriarcado, o sea, sino que reconocemos que el patriarcado es una herencia colonial, y que se entrelaza con el racismo y el clasismo. Entonces, por ejemplo, en nuestras culturas podemos ver cómo las mujeres pues, tenían un papel muy distinto al que hay ahora. Y claro, eso tiene también, digamos, no vamos a idealizar y decir que la vida de las mujeres en ese entonces, pues todo era amor y felicidad. Seguramente, y lo hemos visto, hubieron muchas complejidades. Claro. Pero digamos, esta ya situación colonial de las mujeres como objetos, las mujeres indias, ¿verdad? Como objetos que están sujetos casi siempre a la idea de la servidumbre, por ejemplo, pasa por toda esa relación colonial. Entonces es por eso que está, y que te acordarás, o sea, de esas discusiones mismas de las mujeres negras ante el feminismo blanco, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? O sea, la mujer blanca se puede liberar, pero quien se queda ocupando esos trabajos de cuidado es otra mujer, pero es una mujer racializada, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? O sea, tenemos esa misma situación. Entonces, entre mujeres, pues es que no somos iguales. O sea, sí, vivimos el patriarcado, pero, digamos, el hecho de donde venimos, de lo que somos culturalmente, de nuestra raza, determina esa posición. Entonces, podemos estar por debajo de otras mismas mujeres. Y yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? O sea, que el hecho de que reconocemos que el feminismo ha aportado mucho a la liberación de las mujeres, pero también ese feminismo ha estado permeado, ¿no? Por ese racismo y por ese clasismo. Sí, porque realmente no hay un entendimiento real si no lo vivís. O sea, tal vez tú puedes empatizar con alguna experiencia ajena y decir, bueno, sí que he pisado, pero no es verdaderamente tu lucha porque no lo estás viviendo, ¿verdad? Como eso que decís, o sea, que tal vez una mujer blanca se exima de hacer cierto tipo de trabajo, pero las demás etnias no. Entonces, las otras culturas. Las otras culturas no, entonces es complejo, ¿no? Sí, es complicado. Sí. Entonces yo creo que, bueno, hay compañeras que sí, que son de pueblos originarios y que se nombran del feminismo, y pues a mí me parece que está bien, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que es lo que te digo, o sea, para mí, mi planteamiento es que en el caso, por ejemplo, de nuestros pueblos, no solo se trata del patriarcado, ¿no? O sea, se trata de estas múltiples opresiones. Y entonces eso ha trastocado mucho nuestra dinámica comunitaria. Pero también, o sea, venir desde ojos externos con una idea así blanca, ¿no? De que es que, en las comunidades indígenas es donde hay más machismo, porque los hombres indígenas son más machistas que los hombres ladinos o mestizos. O sea, es como eso, ¿no? Estás viendo las cosas desde un racismo que no te permite
entender las dinámicas comunitarias. ¿Y tú dónde crees que parte este pensamiento racista, no solo en Guatemala, sino que en el mundo? ¿Crees que a partir de que hubo pensadores, antropólogos, científicos que tenían un sesgo por ser blancos y empezaron a hacer estudios a través de su sesgo y no de hallazgos científicos, que empezó a crecer esto? Yo me acuerdo con un academicista, no sé si lo conoces. Ajá. En la academia hablamos como aquel es antropólogo, él estaba hablando acerca de que no hay razas, sino que son fenotipos, y que todo vino de un científico que empezó a racializar las cosas, ¿ves? Así como que este es tal, este es tal, este es tal, por sus huevos. Así como que él los empezó a nombrar porque para él era así como ninguno iba a ser tan bueno como un blanco. Uh-huh. Entonces, ¿vos crees que viene desde ahí? O sea, desde como estudios que en su momento se creían como verdades, ¿o...? Es que, bueno, digamos que... la historia del racismo. Pero... Cabal. Es que la raza, yo creo que es eso, ¿no? O sea, la raza es una construcción social, ¿no? O sea, es, digamos, la diversidad de los cuerpos según sus territorios, eso ha estado ahí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Y por eso es que vemos todo esto, nuestras características, cuánto medimos, ¿no? Uh-huh. El fenotipo, como diría que lo ha... Pero digamos ya, o sea, yo pienso que es eso, ¿no? O sea, ¿qué surgió primero, la ciencia o las personas o la humanidad? O sea, no, ¿verdad? O sea, la ciencia, esos mismos procesos científicos son resultado de la gente, de los grupos sociales. Claro. Entonces siempre ha estado influenciada, ¿no? O sea, le hemos visto cómo las personas construyeron estas ideas de superioridad haciéndolas pasar por eso, ¿no? Por algo científico. Uh-huh. Entonces, bajo esa idea, pues se fueron expandiendo y lo han llevado a todos lados, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos, un elemento del colonizador es eso, ¿no? Es que tú vas a medir todo lo que ves a partir de tu idea misma de superioridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, todo lo que fueron construyendo bajo el nombre de la ciencia, pues es desde una mirada racista, ¿no? O sea, sí, incluso la religión, ¿no? Es así como que te pintan a Jesús todo canche. Exactamente, ajá. Y entonces ahí, yo me acuerdo que justo, pues también estudié antropología. Me acuerdo que el primer año había una discusión como esa, ¿no? El profesor de filosofía, me acuerdo que en filosofía veíamos eso, ¿no? O sea, también como... la relación de la antropología, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la filosofía, pero también el surgimiento de? Uh-huh. Y yo me acuerdo que según lo que habíamos estudiado en ese tiempo, me di cuenta que lo que vinieron a hacer, tipo los frailes, sacerdotes, que venían acompañando a los colonizadores, uh-huh, fue a hacer trabajo antropológico, ¿no? Eso era lo que hacían, describían, o sea, notaban, ¿no? Pues mucho de con lo que contamos de ese momento es siempre en base a lo fraile, que... ¿verdad? Sí. Ajá. Claro. Y hacían eso, un trabajo antropológico. O sea, describir, colocar, y entonces ese trabajo antropológico fue fundamental para saber cómo también saber llevar los procesos colonizadores. Porque si te das cuenta, el proceso colonizador no fue el mismo. No. En cada territorio fue distinto. Y por etapas, ¿no? Entonces, podríamos decir que esos fueron los primeros antropólogos que llegaron acá. Yo me acuerdo que el profesor no estuvo de acuerdo, claro, y me dijo así como que yo no podía venir y ver con otros ojos ese tiempo, porque era como... Con otros ojos. Como decir, o sea, que no, pues porque no se puede hablar de antropología porque no existía, ¿no? O sea, y yo creo que al final, ahí cada una de estas ciencias se ha formado esa es su historia, ¿no? Cómo se forma hasta hoy. Y por eso para mí la antropología, sus bases han sido eso, ¿no? Bien colonialistas, bien racistas, porque precisamente así se formó, o sea, de ahí viene. Claro. Entonces, eso tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, toda esta gente fue fundamental para formarnos estas ideas que tenemos, ¿no? De superioridad, de la ciencia. O sea, si te das cuenta, la medicina ha jugado un papel muy importante para justificar un montón de procesos de experimentación, incluso de mucha violencia hacia los pueblos, para poder tener elementos para justificar por qué somos inferiores, ¿no? Sí, claro.
Pero es eso, o sea, es una manipulación, es una construcción de muchas cosas. Acordate, o sea, en el tiempo de ¿no? Decir como, podemos comprobar que sus cerebros son distintos y por lo tanto estos son más inteligentes que estos. O sea, y eso supuestamente era científico, ¿no? Claro, ahora sabemos que eso no es cierto. Pero no deja de estar como en el imaginario, ¿verdad? O sea, exacto, porque las bases de lo que estudiamos siguen siendo esas. claro. ¿No? Qué complejo. Y ahorita que estabas hablando de colonización y todo eso, yo creo que el éxito más grande de una colonización es cuando las personas colonizadas empiezan a pensar como el colonizador. Exactamente, ajá. Entonces ya permeó así culturalmente ciertos prejuicios y ciertas cosas que en la norma o en la mayoría, no me gusta la palabra norma, pero en la mayoría es así como que es una forma de pensamiento. Exactamente. Ajá. Y pasa, por ejemplo, con esto de que es como la historia oficial, ¿no? Sí. O sea, tú repites una mentira tantas veces hasta que la vuelves una verdad. Claro. Y hay un momento que socialmente se pierde la noción, ¿no? De que eso no era así y luego ya solo piensas que eso fue así, que siempre fue así. Uh-huh. Pero está en base a mentiras, a mitos o a cosas que se deformaron de forma intencionada para crear esta versión de las cosas, ¿no? Incluso ahora se puede manipular todo eso. Y yo estaba leyendo o lo estaba viendo en algún lugar, no recuerdo, que incluso hay formas de que vos desaparezcas búsquedas en Google. Hay formas de que vos, o sea, con suficiente dinero, claro, Ajá. pero que borres cosas que no te parecen de vos, noticias, con el tiempo desaparecen. Entonces al final del día se vuelve algo que igual sigue siendo manipulado, pues solo de una forma distinta. Sí. Y creemos que tenemos el acceso a la información y que esta es la era de la información. Y se nos olvida también de que estas empresas son privadas, ¿verdad? Uh-huh. Y que cuidan sus intereses de empresas privadas, el dinero y todo eso. Y nos manipulan con base a eso, pues. Entonces sí es como que complejo confiar también en ciertas cosas porque quien cuenta la historia, como dicen, es quien la gana, pero desaparece a la otra versión por completo. Esto que mencionabas de los mayas es así como que es lo que define al guatemalteco promedio, ¿va? Sí, los mayas desaparecieron, ¿va? Uh-huh. Se fueron al cielo de mayas, así. Y cuando vinieron los españoles ya no había, ¿va? Ajá. Y es así, o sea, no tiene exactamente. Sentido. Y esa versión te la puede decir una persona que va a la universidad, o sea, que es, pues que socialmente la gente cree que alguien que va a la universidad sabe más o ha aprendido más cosas. No. Y no, o sea, ahí mismo te están diciendo, ¿no? Es que ya no existen. ¿Por qué se llaman mayas? ¿Por qué dicen que son milenarios? Uh-huh. ¿No? Estuvo unas declaraciones de esta Carmina Valdizón, ¿te acuerdas? En 2023 que estaba hablando de... Yo no sé por qué se llaman ancestrales. Yo no sé por qué les dicen originarios. Sí. Ajá. Incluso, por ejemplo, una de las reacciones a lo que he escrito, porque no sé, como que hay cada cierto tiempo que hay algo que hace que... de Tony. Ajá. Y hace un par de años ni me acuerdo por qué fue, uh-huh. Pero que salió a reaccionar esta Gloria Álvarez. Ay, no. Hablando acerca de que, bueno, responde directamente a algo que yo escribí. Ok. ¿Estará en internet? Y sale con una cosa de que, como de explicarme, ¿verdad? De que, ya no... Hablándome de una cosa como de las pruebas genéticas. Okay. ¿No? Que si yo me hiciera una prueba genética, ajá, descubriría que todo ha sido como una licuadora y que entonces es una mezcla de todo y que nadie podría ya de llamarse, ¿no? Como pura o puro, ¿no? O sea, aquí ya, ¿por qué nosotros nos llamamos pueblos originarios o por qué decimos que somos mayas cuando ya somos el resultado de una mezcla? Ajá. Y que debería hacerme esa prueba, una famosa prueba genética. De ADN. Ajá, esa. Esa de ADN, ajá. Y entonces creo que esa idea hay mucho socialmente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en principio yo creo que la identidad que reivindicamos políticamente no tiene que ver con la pureza. O sea, imagínate que recurramos a esa idea.
Sí, no. O sea, no tiene nada que ver. No. ¿Me entiendes? O sea, Incluso absolutamente nada que ver. la gente que he visto que se hace ese tipo de pruebas, después descubre así que tiene así 2% de africano, ya sabes. Imagínate, 3% pero... serbio, ¿no? O sea, Y que entonces luego, a partir de ese tu 2% de africano, tú digas, sí, yo también sufro el racismo que sufren las poblaciones Sí, negras también soy porque, negro. porque tengo ahí está, ¿ve? En mi ADN. O sea, es como una cosa realmente... A mí nunca deja de sorprenderme hasta dónde llega el racismo de la gente. ¿Y cómo tú tomas este tipo de actitudes de que te quieran explicar como tu raza, tu feminismo, lo que sea? Así ¿cómo lo tomas tú? O sea, ¿sí lo tomas como ofensivo? ¿O por un tiempo decís, sí, hombre, tú es que sabes, ¿no? O sea. Yo creo que depende del día, del humor en el que me encuentre. O sea, yo creo, y también de las personas, porque mira, creo que hay gente que tiene como esa honestidad de decirte, por ejemplo, que, o sea, digamos, es honesta en el sentido de que no sabe, ¿no? Sí. Y que prefiere como preguntar o hablar para poder darse una idea de algo. Y luego cuando hablan, pues de repente ahí se le va saliendo toda la cuestión. Pero también entiendo que son resultado de esto, ¿no? O sea, es esto, o sea, la cultura ladina está basada en el racismo. Sí. Entonces tú naces así, en un contexto racista que te enseña a ser racista. Pero también, digamos, ya incluso cuando la los gente... peyorativos quizás de pequeños son así, o sea... Sí, eso es lo que aprendes, claro, lo normalizas, ¿no? Lo normalizas. Ajá. Pero hay gente que sí, o sea, su intención es ser ofensiva, es ser violenta, y es lo que te decía hace un rato, o sea, yo creo que hay gente que sí está en el papel, metida en el papel de querer regresarte a tu lugar, o sea, decir como, no, o sea, tú no tienes por qué estar hablando así, porque tu papel no es ese, o sea, tú no puedes, tú tienes, o hay una idea entre el machismo y el racismo de que pues las mujeres indígenas son pasivas, ¿no? Que dóciles. ajá, exactamente. Ajá. Que estamos ahí contentas posando para los gringos cada vez que quieren tomarnos una foto, Ajá. sin permiso, sin nada, ¿no? Y entonces esa imagen pasiva de pasividad es lo que la gente quiere seguir reproduciendo, ¿no? Así te tienes que comportar. Claro. Si alguien se sale de eso, o sea, si les hablas en otro tono, si te enojas o si no quieres responder o si les respondes aparentemente mal, ahí ya no les agrada, ¿no? O sea, ahí es como, no, es irreverente, ¿no? Y se juzga más a la persona que señala que al problema en sí, ¿verdad? O sea, yo personalmente he tenido problemas por señalar ciertas dinámicas y sobre todo, por ejemplo, hay como muchos artistas aquí en Guatemala que se las llevan de conciencia de clase y todo, pero ahí los ves trabajando con los Arzú y con Gallo y con lo que sea, pues, ¿verdad? Y vos señalás así como que las fallas de los Castillo, de los Arzú o lo que sea, y en lugar de venir y enojarse con el problema, ¿verdad? Que son ellos, se enoja con vos porque, no, es que muy revoltoso, es problemático y como que vos tenés que ser como crítico, pero hasta cierto punto donde sea aceptable, ¿va? Claro. Donde tu patrón te dé permiso, ¿va? Vos decís así, no, cálmate, ¿va? Pero sí, ya cuando te salís del huacal, como decimos acá, es así como ya representas un problema, ¿eh? Y claro. Incluso, supongo que tu experiencia ha sido mayor que la mía, pero por ejemplo, cuando tenés espacios de opinión o das constantemente tu opinión, se vuelve un problema también para las personas que, sobre todo más conservadoras, que constantemente andan defendiendo al empresario y todo ese tipo de seres colonizados, ¿no? Pero como que ya se vuelve un problema y ya empiezan a juzgar así, ¿y ese quién le está pagando? Sí, claro. Siempre alguien te tiene que estar dando dinero. O siempre alguien te está influyendo, manipulando. Eso es algo que siempre es como, es que ella recibe dinero de, no sé, Soros, por ejemplo, siempre la onda de Soros, no sé, se sacan un montón de cosas, o es que trabaja para no sé quién. Son mentiras, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Sí. Siempre, el hecho, por ejemplo, de las mujeres que hemos participado en política, o digamos que estamos en procesos también de acompañar
procesos de política electoral, siempre te dicen que estás acarreada, ¿no? O sea, que alguien... Eso te quería mencionar. ¿no? O sea, siempre es eso. O sea, no puedes tener decisión propia, No. no te conciben como una persona política, ¿no? O sea, con tu ideología, con tu decisión y con tus acciones. Siempre alguien te tiene que estar, hay alguien atrás de ti diciéndote que tienes que hacer esto, que tienes que decir esto, que te están pagando y toda esa cuestión. Entonces yo creo que eso es definitivamente es racismo, ¿no? Mezclado con todo ese machismo y todo. Y que también entonces es la idea de lo que te decía hace un momento, de que y bueno, lo que decías hace un rato, ¿no? De que o sea, sos aceptable solo si no transgredes. Ya cuando te salís de eso, entonces ya te convertís en un problema, ¿no? O sea, ahí ya no es cómodo, ahí ya no es agradable, y entonces te empiezan siempre como a querer regresar a tu lugar. Sí. Eso es como, ¿no? Tú regresa a servirle a los demás, tu trabajo, tu papel no es estar hablando de esto, ¿no? O de estar hablando de racismo. Y siempre además en la discusión del racismo hay algo infaltable, que es el resentimiento, ¿no? Ajá. Es que estás resentida o estás resentido, o sea, claro. Esa es la cuestión siempre, ¿no? Entonces, como decís, te saca del tema porque luego se termina hablando de eso, es que lo que te decía hace un rato, autoestima, son resentimiento, ajá. Y entonces el problema principal se quedó a un lado, o sea, es como que es el racismo, ¿no? Claro. Y entonces es como, bueno, a mí siempre, todo, por ejemplo, las reacciones en Twitter o en X, sirven mucho para poder reafirmar lo que estoy diciendo, porque coloco algo sobre racismo y la gente trata de decir que no es racista con mucho racismo. Entonces te están como diciendo, te están dando, al final te terminan dando la razón de lo que estás diciendo, no es mentira, pues de ahí la gente está dispuesta hasta a dejar registro, ¿no? O sea, dejarlo por escrito, que quede ahí de lo que piensa, y no son unos pensamientos... Es complejo porque muchas cosas de las que decimos o hacemos vienen desde la ignorancia, y cuando no nos cuestionamos, la palabra que usaste fue interpelarse, ¿verdad? Cuando no te interpelas a vos mismo de tus actitudes o el vocabulario mismo que estás usando, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que son normalizadas, pero son bien ofensivas, ¿verdad? Así como cuando la Mara dice así como cholero, que no sé qué cosa, y vos se lo señalas a alguien y esa persona rápido te va a decir así, no, hombre, pues, es que no es racista, es solo para decir tal cosa, ya sabes. Entonces, como yo siento que es igual de peligroso alguien que es activamente racista como alguien que no sabe que es racista, ¿no? Sí. Porque igual está replicando el mismo comportamiento, ¿no? Y lo que hablábamos también de ni derecha ni izquierda, o sea, usualmente empuja una idea conservadora de derecha. Exacto. Hegemónica. Exacto, sí. Y como que ir navegando en aguas tibias, siempre vas a tirar al lado hegemónico, pues, ¿verdad? Porque es imposible no hacerlo, o sea, nunca vas a desarrollar una conciencia de clase sin criticar este lado, ¿verdad? Entonces, o social, ¿verdad? Y creo yo que sí es algo que tenemos que tener como que más... Una forma de erradicar estos discursos es constantemente cuestionarnos por qué estamos diciendo el tipo de cosas que estamos diciendo, siento yo, ¿no? O sea, y no ver a las personas de diferentes fenotipos como algo superior, sino que darles espacios para escucharlos realmente, no simplemente escucharlos o decir que le damos espacio a alguien así como que míreme. Ajá, yo soy buena onda, o soy el más incluyente. Ajá, entonces siento yo que es así como que llevar este tipo de conversaciones, yo no siento que sean incómodas, porque no son, o sea, pero sí son necesarias, ¿no? O sea, la etiqueta de nombrar algo como incómodo ya le da una connotación negativa, ¿va? Como dicen, así como de política y religión, no hablamos, sí. O sea, ¿por qué no? Tenemos que hablarlo, pues, o sea, son cosas que al final del día afectan nuestras dinámicas sociales y no digamos las políticas, ¿va? Entonces yo siento que sí es indispensable como el tener este tipo de diálogos, ¿no? Es necesario, y también, por ejemplo, creo que, digamos, hace un tiempo había mucho esto de que otras y otros creyeran que aportaban a nuestra lucha hablando en nombre de, ¿no? O sea, abriéndonos ese espacio, hablando de lo que vivimos. Los white saviors que le dicen, ¿no?
Pero creo que hay una cuestión que sí aportaría mucho en estas situaciones de racismo y de patriarcado, que es el hecho de poder conversar con nuestros pares. O sea, por ejemplo, o sea, vos como hombre, interpelar el patriarcado y el machismo de otro hombre, ¿no? Como lo que pasa, o sea, si yo soy ladina, interpelar el racismo de otra persona ladina. Y, o sea, también como no pensándome en superioridad de que yo no soy racista, yo no soy machista, ¿no? O sea, sino que es porque hemos identificado en nosotras y en nosotros esas prácticas que estamos también haciéndole ver a alguien más que lo que está diciendo es racista o que lo que está haciendo es machista, ¿no? Pero entonces en ese sentido sí siento que también puede que eso permita también más escucha, ¿no? O sea, no soy yo como mujer originaria viniéndote a decir, mira, es que sos racista, es que sos machista y esto, y pum, cerrándote de una vez, ¿no? Y ya no me vas a oír y es como, no sé, ya va a ser una cosa muy a la defensiva, vas a tratar de defenderte y decir, no, pero ¿por qué? Porque a nadie le gusta que le digan eso, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podemos hablar de estas cosas sin que se coloque ese muro desde el principio? Y yo creo que cuando estamos con gente, pues, que es, no sé, nuestra familia, o sea, amigas, amigos, compas, ¿no? Porque, pues, nada te exime de ser racista o de ser machista, clasista y demás. No. Pero entonces, en ese mismo nivel de confianza que hay, empezar a interpelar todo eso, ¿no? Porque eso pasa en nuestras conversaciones, cuando estamos en el trabajo, en la casa, en la familia, en cualquier espacio surge, ¿no? Alguien diciendo algo homofóbico, alguien diciendo algo racista o clasista. Y entonces luego, digamos, si nadie te interpela, o sea, se normaliza, ¿no? Entonces es como, es que así hablamos, así pensamos, así somos. Sí. Así somos culturalmente. Y entonces sigues en lo mismo, ¿no? Claro. O sea, nunca se cuestiona. O sea, ajá, exactamente. Sí. ¿Tú qué pensás de la apropiación cultural? Porque justo ahorita estabas mencionando así como que hablar en nombre de... Y también no sé, como a principios de este siglo me recuerdo yo que estaba como de moda poner así como telas originarias y cosas así en la ropa y como que nunca creo que a partir de como 2015, 2016 ya empezó a haber una conversación alrededor de esto, ¿va? Pero siempre se vio como un tipo de explotación y es así como que, yo soy chapín mucha, y tenías así tu huipilo. Ajá. pero ¿cómo guardas vos la línea entre ser representativo y ser así como algo que genuinamente vos digas, puta, si esto representa la cultura y yo fui y estuve ahí 2 meses en Quiché con esta mara y me regalaron esto, a que se vea como puramente apropiación cultural? O sea, ¿cómo definís esa línea? Bueno, es que es eso. O sea, yo, por ejemplo, creo que es en base a las preguntas. Justo eso, ¿no? O sea, preguntarte. Yo creo que podés admirar mucho a una cultura, pero si sacas uno de sus elementos y no solo no entiendes todavía qué es la cultura, o sea, no la conoces, no la entiendes y solo por cuestión estética la tomas porque dicen que es bonito y entonces es colorido o en base al nacionalismo que sabemos que es folclorizador, sí. Pues creo que ahí es eso, ¿no? Es apropiarte, o sea, la apropiación es, en principio, que para poder apropiarte de otra cultura, tú tienes que ser de una cultura que ha tenido privilegios, ¿no? O sea, porque eso es determinante. Sí, pues, esa es la base, digamos. Ajá, exactamente. Entonces, y a partir de eso es que tú puedes venir y tomar algo de otra cultura sin entender sus procesos, sus contextos y cómo lo que estás observando ahorita físicamente existe, ¿no? Okay. Que es en el caso, por ejemplo, de lo que pasa con los tejidos. Sí, sí. O sea, para que un tejido siga haciéndose ahora, ha pasado por un proceso bastante complicado, ¿no? Pero entonces una persona viene y lo toma y ni siquiera entiende qué es, no va a decir como, es un tejido típico, o sea, ni siquiera sabe qué es, dónde lo hicieron, cómo lo hacen, a qué cultura pertenece. O sea, imagínate decir que algo es típico, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo diferencias de qué cultura es y por qué es así? Claro.
eso no lo vas a entender. No. Y el problema es que ni siquiera te interesa, ¿no? No, claro. Y entonces eso es apropiación. Es distinto, por ejemplo, y bueno, yo hasta pensaría, yo valoraría algo que me regalaran de otra cultura porque me lo dan, pero también me preguntaría, ¿no? ¿Por qué me lo están dando? En el sentido de que yo sé que no hay una mala intención en las personas, ¿no? Te están dando algo que consideran que es importante de su cultura. Pero la cuestión está en que, por ejemplo, es como como que te regalan un imán de un quetzal, ¿va? Eso es así como que... Del animalito, así para poner en la refri. Así. Pues no es tan así. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo he visto mucho en la dinámica de los pueblos de dar cosas que son muy como... significativas. Ajá, okay. Exacto. Okay. Entonces yo si te doy, por ejemplo, no sé, te doy un pedazo de tejido para algo, es eso, es que es importante. O sea, incluso hasta la misma cuestión, yo sé que el ejemplo que voy a dar es medio raro, pero ¿por qué la gente, cuando los políticos tradicionales llegan a las comunidades, por qué la gente les da un huipil, les da una chaqueta o les da algo de su ropa? O sea, la gente dice, ay, es que estos indios ignorantes que no saben y no solo visten a estos que los engañan y todo. O sea, es muy simple verlo así. Pero lo que sucede ahí es que, o sea, en principio la gente hemos cometido el error de confiar, ¿no? De confiar en las personas. Y la gente les da elementos de su cultura que son importantes. Claro, la perversidad está ahí de la persona que lo recibe y se lo pone y lo exhibe, ¿verdad? Con su racismo. Sí, como te digo, ninguna de esas personas sabe qué está vistiendo siquiera. Sí, ¿no? Y yo te diría que ni siquiera la mayoría no sabe ni qué cultura es, ni qué idioma hablan, ni nada, ¿me entendés? Claro. Ni su historia, absolutamente nada. Entonces, eso es apropiación, ¿no? Y lamentablemente, sí, o sea, por mucho tiempo se pensó que eso era así, que eso estaba bien, ¿no? Que eso era un elemento de orgullo, pero yo siento que allí también tuvo mucho que ver, digamos, la folclorización a partir del turismo, ¿no? Acordate de toda esa gente, bueno, que todavía llega a los lugares turísticos y que se pone... O sea, viste de una forma así, poco, no sé. Van a Pana y se ponen todo lo que encuentran de Pana, ¿verdad? Ajá. Y la gente necesita vender, ¿no? ¿Ya? En nuestra situación económica, porque eso es algo que me han preguntado mucho y siempre como me reclaman de que, pues hace un tiempo como escribía sobre eso, sobre la apropiación, la folclorización, y entonces hubieron muchos reclamos de que por qué si la gente encontraba económicamente una vía haciendo artesanía, como le llaman, ¿no? Artesanía, interviniendo la ropa. Acabar. Ahí cerca. Pues cómo es que el hecho, por ejemplo, de que digamos, entonces ahora que la gente no pueda trabajar de eso, ¿no? Si eso es algo que les permite sostenerse económicamente. Sin embargo, o sea, a ti no te están dando otra opción, ¿no? Que lo único que te queda para sobrevivir es el turismo extractivo. Ajá. Pues, ¿qué más queda? O sea, lógicamente la gente tiene que vender lo que pueda. Por supuesto. Sí. Y mucha gente ha venido aquí a Guatemala, no sé, pensando que aquí los puntos energéticos y que cosas así, ¿no? Son muy hippie, así, blanco, ¿no? Extractivo. Y entonces, pues, al final, lamentablemente, el turismo aquí es eso, ¿no? A mí se me hace muy peligroso ese tipo de turismo. Y justo... En México hubo una marcha en contra de la gentrificación y como que generó una conversación, ¿va? Y siempre se genera la conversación de que el turista tan bueno que genera dinero y es así como, hay que agradecerle, ¿va? Que viene y nos da su dinero y eso genera que todos seamos adinerados, ¿va? Pero puta, cuando vas a lugares así tipo San Pedro de la Laguna, que hay un chingo de judíos sionistas por ahí, que tienen un chingo de panaderías y rap... Y empieza como también tipo de espiritualidad hippie occidental. Ajá. Y a copar espacios y... Hay hasta una cosa como rituales de cacao, imagínate esas cosas. Sí, entonces como que ya prácticamente... y los locales como que los ves interactuar igual, pero es así como que... Y yo siento que corre el riesgo de como de desaparecer, ¿no? O sea, como que lo que hace a San Pedro,
no es el montón de hippies y no es el montón de judíos, pues, ¿va? Es la gente que está allá. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es así como que, haciendo un ladito, haciendo un ladito, haciendo un ladito. Y al final del día, o sea, va a quedar una cosa así homogenizada en casi que todos los lugares, pues, y es como que bien, bien peligroso como el hecho de que no haya ningún tipo, algo que lo pare, ¿va? Como este turismo extractivo que vos decís, porque yo me acuerdo de haber hablado con Harris Whitbeck aquí, y que él vendiendo la moto de que el turismo en Guatemala no tiene que ser extractivo, sino que tiene que ser así de conocer la cultura y todo el rollo, pero al final del día no tenés el control de eso, pues, ¿va? O sea... Y además es que mira, o sea, el turismo podría ser diferente si las condiciones de vida de la gente fuera diferente. Exacto. ¿Me entendés? O sea, mientras que las condiciones de vida no cambien, la gente va a vender su cultura porque no tiene de otra. Uh-huh. O sea, ¿de qué vas a comer, no? Es como tu maldición. Uh-huh. Mira lo que pasa en Panajachel. O sea, Panajachel es el mejor ejemplo del desplazamiento de la población cachiquel originaria de ahí, y que ahora, si tú ves las partes de más negocio, las orillas del lago, todo eso está en manos de extranjeros. Sí. Y entonces la gente fue desplazada, o sea, hasta hace principios de los 90s, y bueno, yo creo que no solo todavía, seguro ahorita, sí, o sea, la gente originaria no contaba ni siquiera con drenajes. Sí siento yo que, o sea, tal vez todavía sea mucho a largo plazo que vaya como que a desaparecer, como que todo esto, pero, o sea, todo empieza con algo, ¿eh? Y es como tener cuidado. Es que si en principio no hablas de ello, ¿no? Ajá. O sea, no lo colocas en la discusión, la gente lo normaliza. Ajá. O sea, lo normalizamos, ¿no? O sea, vamos incluso aquí localmente a los lugares y no tenemos la capacidad de ver, ¿no? Lo que hay, el trasfondo de lo que implica el turismo, por ejemplo. Y aunque esté ahí enfrente, ¿no? Mira la antigua Guatemala. O sea, es otro lugar que a mí no deja de sorprenderme. O sea, cada vez es una ciudad tan cara, inaccesible. Bueno, ya su historia de por sí, ¿no? Desde que se fundó, pues la antigua fue en base al despojo, al sometimiento de la población. Uh-huh. Entonces, cómo, digamos, a la gente la han ido moviendo de su territorio para colocar este tipo de ciudades, que con el tiempo no es que también se haya sido reapropiada por la población, ¿no? O sea, es un montón de negocios de gente con mucho dinero. Y de una historia en la que ves que la que menos se beneficia es la gente, ¿no? La población. Ni la mayoría, ¿no? Entonces es por eso que te decía, es como tu maldición, ¿no? Porque pues son lugares muy bonitos, o la cultura, porque aquí también además del turismo natural está el turismo cultural, que es esto, ¿no? Es folclorizador, te ponen una cuestión de carencia, ¿no? O sea, mira todo lo que pasa en la antigua, los gringos tomándole foto a las mujeres sentadas en la calle con sus niñas, sus niños. Se normaliza bastante, ¿no? Ajá, y qué bonito, es foto para una postal, ¿no? De qué es Guatemala. Palenguato. Ajá, exactamente. Mientras que la gente cotidianamente está viendo que no la saquen con violencia a los policías, viendo cómo sobreviven sin condiciones de ningún tipo, ¿no? Ni laborales, ni nada. A mí me choca mucho esa como idea o construcción identitaria nacional a partir de de este tipo de cosas, o sea, uh-huh. y se da mucho aquí en la capital, ¿va? Así como que, ay, tan lindo los volcanes, ay, tan lindo mi lago, el lago más lindo del mundo, ay, es así. Ajá. Como se va construyendo a raíz de este tipo de cosas, ¿va? Pero a la larga que, pues, o sea, sí es bonito y todo, pues, pero, o sea, creo que construir una identidad a base de lo bonito que es tal cosa, creo que es muy superficial, ¿no? O sea, porque no es una identidad construida a partir de también las personas que habitan esos lugares. Porque en las fotos sale limpios los lugares de todas las personas que lo habitan, ¿verdad? Si vos ves una foto del arco de la antigua, no hay nadie en la calle, ¿verdad? Ajá. Si ves una foto del lago Atitlán, no hay nadie, ¿verdad? Entonces como que se vuelven como símbolos vacíos de cosas que representan más, ¿va? O sea, como que vos vas a Pana e interactúas con las personas de allá, con los
reales, así. Es otra experiencia que si solo lo tomas como, ay, mira qué lindo es el lago, y después ves que lo haría toda chuca, y como que ya vas matizando como la realidad. Y creo que mucha de la idea de lo que es un guatemalteco es como bien superficial, o sea, y lo ves muy exacerbado cuando juega la selección. Ajá. Que ni siquiera sabes por qué te sentís orgulloso de algo, simplemente es así como que guate, va. Vamos guate, va. Ajá. Entonces es como complejos, o sea, yo siempre me ando cuestionando constantemente como que muchas de las cosas que, y sobre todo las marcas, nos dicen que es ser un guatemalteco, ¿va? Y me choca un vergo también como el llamarnos chapines. Me cae mal, o sea, me cae mal. O sea, yo personalmente no me identifico como chapín. Así, Sí, soy más guatemalteco que chapín. Y como también como que cuando se vuelve como se reduce una cultura a como palabritas y cosas así que sí son parte de, no estoy diciendo que no, pero no muy me gusta, fíjate, o sea, como cuando, como, no sé, como el así ahorita que se hizo famoso, o el chucho, colocho, y ese tipo de cosas, o chino, y ese tipo de, como que, folclore, que si bien es parte de, como que el reducirlo a eso, se me hace como, no me gusta, o sea, no me gusta. Y siento que somos mucho más que solo esa fotita, ¿va? Sí. Que es que también, mira, como al final el nacionalismo, bueno, yo no soy muy justo eso como ¿qué? Como simpatizante de los nacionalismos. Sin embargo, sí creo que hay como una necesidad en la gente de sentir eso, ¿no? O sea, como un orgullo a donde ha nacido, pues a su identidad, sea como sea, ¿no? Yeah. Pero creo que el problema aquí, o tal vez también tengo ese sentimiento hacia, porque es como la forma en que se ha construido, ¿no? ¿Qué es lo que estás describiendo justamente? El hecho de que, por ejemplo, sea en base a elementos que vienen desde arriba, ¿no? O sea, nos han impuesto una forma de nacionalismo que otra vez está construido en base al racismo, a la folclorización, al clasismo y todo esto, ¿no? Entonces ahí, ese es el problema, ¿me entendés? Porque entonces estás reivindicando elementos y símbolos que son vacíos, porque no los entendés. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, bueno, fue que agregaron dentro de los símbolos patrios a Tecumumán. Y te vas a las escuelas, ahí están las chavitas, los chavitos haciendo su altar cívico y Tecumumán aquí, nomás ahí como puesto y todo. Pero ¿qué saben de quién fue siquiera como personaje histórico? O sea, nunca te dicen nada, ¿me entendés? Son elementos vacíos. ¿Por qué la ceiba es el árbol nacional, por ejemplo? Sí. ¿Por qué? O sea, es un árbol grande, ¿va? O sea, ¿cuándo te dicen que la ceiba es un árbol nativo muy simbólico para las poblaciones originarias durante miles de años? Nunca. Con representaciones así muy, muy presentes dentro de la iconografía y todo, ¿no? Aquí dice, ¿eh? Sí. Desde la época precolombina, la cultura maya la consideraba el árbol sagrado que sostiene el universo, conectando el cielo, la tierra y el inframundo. Y fue declarada árbol nacional en el 55 para reconocer... fue reciente, yo pensé que era así... Sí, es relativamente reciente. Aquí mira, razones de su designación como símbolo patrio, cosmovisión maya. Para los mayas, la ceiba era el árbol sagrado de la vida, y su tronco y ramas representaban el nexo entre los diferentes planos del universo. Conexión y protección, se creía que sus ramas abiertas hacia los 4 puntos cardinales simbolizaban la conexión con las deidades que rigen los vientos y las lluvias, ofreciendo protección. Símbolo de grandeza y vida, su imponente tamaño y su frondosidad, y su papel en el ecosistema la convierten en un símbolo de grandeza, sabiduría, fuerza, perpetuidad y vida. Nice. Pues, pero eso, ahorita que estamos hablando de la ceiba, es como bien chulo todo ese simbolismo de la naturaleza para muchas de las culturas, porque me acuerdo que en antropología, pero no estudié antropología, pero tuve una clase de antropología en la universidad para psicología. Nos hicieron hacer un estudio de campo y lo hicimos de las alfombras.
de las alfombras. Entonces vas descubriendo así como que ciertos elementos que tienen las alfombras. Era mucho del sincretismo de la época para dejar así como mensajes, o así como la palma y este tipo de cosas que tienen las alfombras de árboles y partes así, que era como para los mayas dejar así como que aquí dejo esto porque... Ajá. Y me pareció bien chulo, la verdad, bien cool. O sea, sí... Pues es que entonces, y son cosas que no te enseñan. O sea, si vos no las investigas, exactamente. No te las enseñan, y para poder tener, imagínate que son elementos que tenés que llevar, no, ¿cómo es? O sea, llegas a conocer solo, o sea, luego, ya si fuiste a la universidad a un curso tal de no sé qué, te da como ciertos elementos de tu interpretación, porque ni siquiera es como que te estén guiando y te dicen, miren, estos elementos son por esto. Imagínate que cada quien tuviera que pasar por ese proceso para entender estos elementos de los que estamos hablando. O sea, por eso el nacionalismo guatemalteco es una ficción, ¿no? O sea, está creado en elementos vacíos, ¿verdad? Que no te permiten poder entender tu historia. Claro. Si fuese diferente... Como esa mamada de que el Quetzal tiene el pecho rojo porque se puso en... sobre Tecún y que Tecún pensaba que el caballo era parte del cuerpo de Alvarado y... O sea, son mitos. Y en esos mitos hay mucha, sería como degradación, ¿no? No, sí. Porque entonces te colocan siempre, a los indios los colocan como pendejos, ¿no? Claro. O sea, así. Y los otros, pues siempre son esos, ¿no? Como los inteligentes, los que han podido. O sea, si lograron lo que lograron es porque eran más inteligentes, ¿no? O sea, te borran las complejidades que hubo en el proceso de la colonia y todo eso, ¿no? Hace poco tuve una conversación que se calentó un cacho. Y que al final me salí de la conversación porque estaba, o sea, solo... Me estaban repitiendo lo mismo, pero una conocida estaba hablando estábamos hablando acerca de Thanksgiving. Hoy es Thanksgiving. Felicidades. Ay, mira, yo así como, ¿qué es eso? El día de gracias. Ajá, y lo estábamos hablando acerca de que te lo pintan como que los nativos americanos y los conquistadores se sentaron a comer en la misma mesa. Sí, es cierto, y que todos fueron felices ese día. Como que yo por chingar y medio broma, medio serio, sí, fijo, fue así, va. Sí, fijo, no los obligaron, no eran esclavos que estaban ahí, va. Y como como pavo, va. Y todos así como bueno, sí. Entonces empezamos a hablar de eso y esta persona empezó a hablar acerca de... Como que en su cabeza estaba la confusión acerca de qué realmente es el capitalismo, ¿no? Entonces empezó a hablar, no es que el capitalismo siempre ha existido desde que los mayas tenían el trueque, va, y así como que... Ay, no. Ajá, yo sí estaba curioso, ¿va? Y yo le dije, o sea, no es lo mismo haber tenido siempre como que una moneda de cambio y un mercado a que sea un sistema de que se defina a través de la explotación, pues. Pero vino y agarró su moto de explicármelo, ¿va? Y yo como que dale viaje. Y en algún momento de la conversación se habló habló acerca de los golpes de suerte, ¿va? Entonces nunca fue así como que vinieron aquí y extrajeron todo, sino que ella hablaba de los golpes de suerte. Quien descubrió así la plantación de la bananera tuvo suerte, ¿va? Entonces como que y así piensa la mayoría de personas, pues, o sea, entonces sí. Y es una persona que está estudiando medicina, ¿va? Entonces lo que te lleva a pensar es así como que hablábamos hace un ratito, pues, o sea, no importa los estudios universitarios que tengas, o sea, no importa, o sea, puedes ser muy ignorante en muchas cosas, puedes ser muy pilas sabiendo en anatomía y el cerebro y lo que querrás, el sistema endocrino, pero de ahí a conocer la historia y tener como que los elementos correctos de la historia para venir vos y replicar un discurso así, sí está bien pura verga, ¿no? O sea, decís vos, o sea, ¿cómo puedes atribuirle un golpe de suerte a algo que fue mucha sangre, pues? O sea, que representó mucha sangre posteriormente. Tal vez en su idea es así como que alguien iba caminando por una plantación de bananos y dijo, está bueno para extraer un montón de bananos y venderlos, ¿verdad? Pero eso no lo hace algo bueno, pues, ¿me entendés? O sea, no sé qué pensás. Así.
como somos ignorantes de la historia, y esa misma ignorancia nos ha como que cercenado una capacidad en nuestras cabezas de poder tener análisis. O sea, no analizamos, no tenemos como que si nos... O cuando digamos en la colonización, te quitan esa capacidad de poder entender tu historia de manera reflexiva y crítica, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso nos afecta mucho porque esa simplicidad de ver las cosas, parte de mucho de eso es lo que vivimos ahorita, por ejemplo. Entonces es mucho la cuestión de que suponemos cosas, ¿no? O sea, sí. Supones que esto es así de una forma que es bastante pendeja, pero que no lo cuestionas así. Por ejemplo, lo que pasa con las ciencias, el hecho de que aquí, por ejemplo, exista esa separación de las ciencias occidentalizadas uh-huh. o europeizadas, ¿no? Y las ciencias propias. Aquí había un gran avance, por ejemplo, en la medicina. O sea, imagínate en ese tiempo, hace 5,000 años, que uh-huh. ya pudieras hacer una especie de operación de cerebro, ¿no? O sea, abrirte la cabeza y hacer una operación sin toda la tecnología que hay ahora, ¿no? Claro, claro. Y hacer esos procesos de experimentación que hacían hace 5,000 años acá los pueblos que vivían aquí, ¿no? Uh-huh. La cuestión de la dentadura, por ejemplo. O sea, las incrustaciones de jade y de... Qué loco eso. O sea, decís cómo hacían todo eso sin tener lo que ahora hay. Qué animales más salvajes, ¿no? Sí. Qué salvajismo. Sí. Entonces te da una idea de un desarrollo... Bueno, desarrollo es una palabra que no va. Sería como todo ese proceso de la generación de ciencia que tenían en ese momento. Ajá. Como para que ahora, digamos, pensemos en los pueblos con esa idea empobrecida, ¿no? De que todo lo que los pueblos hacen no es eso, no salvaje, sí. Ignorante, y que todo lo que es bueno viene de afuera, ¿verdad? Tiene que ser europeo, tiene que ser gringo. Igual pasa con la música y con los artes. Con todo, si te das cuenta, ajá, con todo. Y entonces nunca te das cuenta, por ejemplo, de las bases que hay aquí, de la medicina que ha habido aquí y cómo ha sido mucho de lo que ha sostenido a la gente ante un sistema que nos sirve, por ejemplo, como claro. Lo que pasa con las comadronas. Uh-huh. Cumplen un papel muy importante porque al final dan su trabajo va como que paleando o va sosteniendo a la gente que no encuentra además en un sistema de salud estatal, ¿verdad? Opciones, ¿no? Claro. Entonces, otro día Rebecca Lane la entrevisté en un lugar y habló de la descolonización de la medicina y usó ejemplo a las comadronas porque la pregunta era así de qué pensaba de los ginecólogos hombres. Ajá, y justamente estaba hablando de eso, de las comadronas y de cómo son percibidas socialmente cuando es algo que vienen haciendo durante cientos de años, pues, y es así miles de años. Ajá. Cientos de miles de años, cabal. Y es así de solo, ¿no? O sea, no fuiste 5 años a la U, bro. Exacto, exactamente. O entre todo lo que hay, la gente cree que hablar de medicina natural es, hay un par de hierbitas ahí en un tecito y... De hecho, no sé si te acuerdas cuando Lucrecia habló acerca de eso, ¿no? No me acuerdo qué era exactamente de Hernández Mac, pero estaba hablando acerca de las... Puta, se me fue. Déjame buscarlo. Así es. Pero como medicina sí, va. ¿Te acuerdas que en el tiempo de Jimmy ella fue... Sí, fue ministra de... Fue ministra salud, y habló de salud... No sé, pero tenía que ver con lo ancestral y con lo maya. Que la gente simplemente solo se burló. Va como el mal de ojo y ese tipo de cosas. Sí, sí. Y que ella lo trajo a la mesa de la conversación y todo eso así. ¿Cómo va a hacer eso? Es que no sé qué. O sea, solo viene de puro racismo. Exactamente. Ajá. Eso es puro racismo. Entonces ahí, y eso pasa en todo, imagínate en todos los ámbitos. O sea, aquí solo estamos hablando de medicina. Claro. Pero en todos los ámbitos o sea, todo está permeado por ese racismo. Entonces, realmente aquí la gente, creo que también, y tal vez hablando lo que decías hace un rato del nacionalismo y el fútbol, ajá, por ejemplo. O sea, creo que como ese nacionalismo, como te decía, está basado en elementos vacíos,
no, o sea, es eso, ¿no? O sea, solo, o sea, sí como que toca elementos de tu emocionalidad, pero luego no te permite entender por qué las cosas son así, ¿no? ¿Por qué el fútbol en Guatemala es así? Claro. O sea, no, y no logras verlo, o sea, es como solo una emoción de un rato y no entendés cómo es la dinámica, ¿no? O sea, cómo ha sido un poco su historia, ¿por qué es así? Sí, o sea, claro. ¿será que es porque la gente aquí no tiene capacidad de jugar fútbol? Y te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, cómo todo está, la corrupción, Eso. la cuestión también de que, por ejemplo, el deporte como tal en Guatemala es un negocio como Eso es. la mayor parte de las cosas que pasan aquí, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, cómo además la corrupción, ¿no? El hecho, la otra vez estábamos hablando sobre cuando fue el pescado, ¿no? Que el pescado denuncia al Pando y al otro porque se habían vendido en aquel juego donde por eso perdieron y no fueron al mundial. Es cierto. Entonces, decís como, han pasado como distintas cosas, Han pasado ¿no? cositas. Así. Cabal, para llegar a donde estamos. Y eso no va a cambiar, o sea, no va a cambiar mientras que la estructura misma, tanto del Estado como de lo que implica el negocio acá, alrededor del fútbol y del deporte, pues eso no se va a transformar. Yo incluso me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, en la USAC, ¿no? Era así, ¿por qué el grupo, por qué el equipo de la USAC no es de la USAC? Sí. Y ya te das cuenta como, yo entré a la U pensando que ese equipo era de la U, ¿no? Okay. Y que quienes Salía lo integraban de ahí. salían de ahí, que era todo un rollo. Ajá. Tenía nada que ver, No. ¿verdad? Es una cosa que nada que ver y entonces tú decís como... Y entonces, Sí. o sea, nada funciona, ¿no? O sea, funciona para que no funcione. Ajá. Eso. Pero no, o sea, que decir, perdieron y nada más. Pero eso al final es, el fondo es todos estos matices que no podemos ver. Es que al final del día, cuando ves el resultado de la selección y de muchos como emprendimientos artísticos y que fallan, te das cuenta de la importancia que tienen estos adentro de la cultura guatemalteca, es casi nula, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, las personas, los empresarios y las personas así, o sea, el lugar que le dan al fútbol y a las artes es de puro entretenimiento y es esporádico. Bueno, entonces no les dan una continuidad también, ¿verdad? O sea, y se ve, salvo haya una generación maravillosa donde todos jueguen bien, como pasó ahorita o como pasó hace 20 años con el pescado y esta mara, o sea, la norma es que ni siquiera seamos competitivos, ¿verdad? Porque no hay un proceso de formación, de desarrollo, que haya, vos digas, como estructura de que vamos a tener un plan de 20 años y tal vez este mundial no vamos a ir, pero vamos a ir en el 2050, ¿va? Y hay un plan para llevarlo a cabo, pero no, simplemente es así como que se terminó ese ciclo, seguramente van a echar al entrenador, va a venir otro, empezar de cero y otra vez. Y los resultados de esta misma generación que llegó tan lejos en muchas cosas va a ser peor. Porque van a estar más viejos. Claro. Ya no van a rendir más. Y la siguiente generación que venga abajo tal vez no sea tan buena. Entonces como que el intercambio generacional va a ser peor. O sea, si nos tomó 20 años de la última buena generación a esta, o sea, saber cuánto va a tomar para la siguiente, pues, ¿no? Y la idea es que no sea así, pero ves el desarrollo de países como Panamá o países más pequeños que ahorita está Nueva Caledonia, que todo el mundo está hablando de esto, que saber dónde queda y van a ir al mundial y son como 100,000 habitantes. ¿Verdad? Entonces, o sea, por densidad poblacional deberíamos tener nosotros más opciones, pero ves que el foco no está ahí. O sea, es solo para entretener a la gente un ratito y que Pepsi haga bulla durante el tiempo que esté la selección, va. Y ya sacan el dinero, Pepsi, Gallo y todas las marcas, y después, así como pasó la Sele, bueno, árbol Gallo. Sí, va. Sí, lamentablemente. Luces Ajá. Y cómo, por ejemplo, o sea, hasta el punto de lo que pasó este año, ¿no? De cómo la transmisión, o sea, Tigo se apoderó de la transmisión. Ajá. E incluso quería estar demandando gente porque si ponía una pantalla le tenías que pedir permiso a Tigo porque si no era ilegal. La madre. O sea, imagínate, o sea, hasta ese nivel, ¿no? Que acaparó todo, o sea, ni siquiera podés, digamos, tener entretenimiento, ¿no? Ver el fútbol así, sin tener que pasar por todo lo que implica justo eso, ¿no? Claro. El capitalismo y toda esta cuestión del negocio en sí mismo, ¿no? Pero, sí, pues eso parece que no hay problema con eso, ¿no? O sea, eso es
se normaliza. Ni es parte de la conversación. Es así. Ajá, como vemos que sucede en exactamente. otras partes, entonces decimos, está bien, va, o sea, igual. Y ves que igual aquí están las mismas prácticas capitalistas, pero con menos resultados. Claro, y luego, por ejemplo, a mí me parece muy ejemplificador lo que pasa en Cuba. O sea, date cuenta, Cuba a nivel de deportes y de las artes, o sea, han sido un referente. Claro. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? O sea, ya es una concepción diferente, ¿no? Del mismo deporte y de las artes, no siendo aquí como lo que pasa acaparado el escenario por la Gallo o por la Pepsi, ¿no? Sí. Incluso, sea, y ese mismo escenario lo acapara Gallo y Pepsi en otros lados, en la música. Exactamente. Y ya se vuelve más un negocio de explotar a los mismos artistas de siempre. Porque realmente el enfoque de ellos es puramente comercial. Y tampoco es como que decirle, ay, ¿por qué no desarrolla artistas Gallo? O sea, no es su chance, ¿va? Pero, o sea, vamos al hecho que crearon un modelo de negocio que al final del día destruyó una industria, ¿va? O tal vez no la destruyó, pero por lo menos sí la hizo más compleja, porque yo soy músico, ¿eh? Ajá. Entonces yo he escuchado historias y conozco mucho de los músicos noventeros que en alguna época como que vos sí podías cobrar 100 pesos por un show y la gente iba, ¿va? Y pues vos tenías como un mercado, pero todo se empezó a abaratar más cuando empezó como que este reclutamiento de bandas y artistas a través de las cervecerías. Y estos cambiaron la dinámica del mercado. Entonces ya tenías como que un artista prepagado por Gallo. Entonces el evento se volvía solo venta de Gallo o ni eso. O sea, solo una activación de marca. Entonces regalaban las chelas o vos pagabas 50 pesos y te incluían la chela. Entonces ya empezó a crear ese dinamismo, esa dinámica en las personas de creer que, si yo pago 100 me van a dar 2 chelas o un cubetazo, ¿va? Ya no solo es, pues te estás viendo un artista que pasó 2 meses ensayando para esto, ¿va? Y gastando parqueos, gastando luz, gastando todo lo que gasta un artista, ¿va? Entonces ya abaratás vos el arte y ya el arte es percibido como, menos, ¿va? Y que fue todo un proceso, ¿no? O sea, como dirigido para eso. Ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo de un libro de Naomi Klein, que se llama No Logo. Y ella habla ahí, por ejemplo, o sea, como analiza también, una parte del libro habla sobre eso, como, por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso ese del capitalismo, cómo se fue metiendo para acaparar el ámbito del arte con la intención de esto, ¿no? De que además despolitizó. Porque entonces, por ejemplo, ya era la marca pagándole a un grafitero o lo que antes podía ser una expresión, por ejemplo, no sé, de denuncia, ¿verdad? O sea, como además de identidad y lo que significaba hacer esa pinta ahí, ya convirtiéndose en un elemento ya como de pose, ¿no? Porque ya se vacía de su esencia y luego ya es únicamente movido por una serie de códigos que están intencionados por el capitalismo, ¿no? Claro. Y entonces ya te pagan y entonces ya está el dinero ahí de por medio financiando, las marcas financiando el arte y cómo lo vació, ¿no? De su creatividad, además también de ese elemento que tiene el arte, que tiene una conexión muy directa también con lo político, ¿no? Sí. Lo ideológico. Sí. Y entonces aquí pues vemos eso, cómo se fue metiendo y fue creando esto, ¿no? Esta cuestión de que, pues son, no sé, o sea, es una forma hasta, pienso yo, como de apagar la creatividad, ¿no? Sí. De los mismos, las artistas. Sí, como artistas. Que te contrata así, no sé, multiinversiones y te dice, ese me 5 murales bonitos. Banco Industrial. Ajá, sí. Se prostituye el arte. Y la verdad es que es terrible. Es terrible, sí. Porque entonces ahí era como, y en el caso de los pueblos, también ha sido parte de eso, ¿no? O sea, cuestionar eso de por qué, por ejemplo, por qué dejarte financiar por una empresa que tiene mucho que ver con los problemas que hay en nuestras comunidades, con proyectos extractivos, minería y de todo, ¿no? Como el Real Madrid y con el agua, ¿va? También, exacto. Y que no pasas por esa reflexión, ¿no? De decir, pero bueno, es que bueno, ahora que ya están tomando en cuenta nuestra gente, cantando en la televisión, en los anuncios y etcétera, ¿verdad?
Es eso, o sea, es terrible, pienso. Sí. O sea, y luego, ¿cómo llevar esta conversación sin entrar en choque? ¿No? Así como es que nada, tenés envidia, nada. ¿Qué pasa? Que a ti te mueve la envidia por eso. O sea, que es como, y yo, no, es envidia, ¿no? O sea, es hablar de las cosas que... Es un hecho, ¿va? Sí. Y aquí está el hecho y está destruyendo y decís, mira este hecho. Y como que, no, hombre, estás envidioso. No me he bañado toda la semana porque no tengo agua, pero no, hombre, estás envidioso, hombre, no. Sí, es complejo, pero yo siento que el capitalismo en lo que es hábil y creo que lo leí en un libro, que no sé cómo se llama en español. Hablando de invasión. Hablando de gentrificación. Colonialismo y etcétera. Se llama Divertirse hasta morir, de Neil Postman. Y que habla acerca... Porque se vendía esta distopia de 1984 que nos iban a obligar a hacer tal y tal cosa, ¿va? Pero lo que propone este libro es de que sí nos están obligando, pero de una forma amable, ¿va? Así como esta acaparación de datos que estábamos hablando también. O sea, te estás quedando atrás, no tenés Instagram, necesitas Instagram. Y como que todas las personas a tu alrededor te venden también esa idea, pues, porque pasa. O sea, yo he visto personas que no tienen X red social y todo el mundo los andan avergonzando porque no la tienen, ¿verdad? Y es así, no tenés TikTok, puta, ¿cómo no tenés TikTok, mano? No seas estúpido. Ahí uno así como, perdón. Entonces como que, o sea, te están dando esta diversión continua que a la larga están acaparando tus datos, tus patrones de comportamiento, tus formas de pensar, tus formas de vivir, a dónde vas, cómo vas, todo. Y se ve divertidísimo, pues, y vos estás así como que, voy a hacer una foto, y aquí, subiéndote aquí, y llegando a tal lugar, y al final del día, o sea, no fue la distopia de que te están obligando pero te lo están vendiendo así como light, así como que, ay, no, hombre, no, es gratis, man, o sea, no te cuesta nada tener Instagram, pero después... Sí cuesta, Ya después de que tuvieron 10 años de tus datos, ya es así como que, mira, si querés que sea mejor la experiencia, páganos $10, Y así pasa también con, no sé si te diste cuenta con Netflix, ¿verdad? Que Netflix, o sea, fue durante mucho tiempo, costaba no sé, como $5, $7, ¿va? El plan normal, pero ahora ese plan normal incluye anuncios. Entonces, si vos ya no querés anuncios, te va a costar $10. Entonces ya te acostumbraron a tener esa aplicación, a usarla, ¿va? Y vos decís, puta, ¿cómo no voy a estar yo viendo Netflix? Si acaban de estrenar mi serie favorita, ¿va? Entonces vas a pagar $3 más y después van a decir, no, ahora va a costar 20, porque, o sea, porque sí. Porque realmente no hay motivo, pues, o sea, no hay motivo porque te empiecen a socar de anuncios más que ya no están generando el 1000%, ahora quieren el 2000%, ¿va? Entonces, es bien... y es que cada vez también somos más ignorantes de nuestros mismos dispositivos o de cómo funciona internet, ¿no? Cómo funciona un teléfono, las redes sociales. Todo. O eso que hablábamos, que son empresas privadas. O sea, exacto. Y se venden como espacios libres y no son espacios libres. Sí. O sea, desde el momento que Elon Musk compró Twitter, ¿va? Desde el momento que... Ni siquiera sé quién es el dueño ahora de TikTok, pero que de ese brother que lo obligaron a que vendiera sus acciones de TikTok para que fuera más gringo. Y ahí hay dinámicas de poder que nosotros no estamos entendiendo. Hay que estos brothers ahora sean como los dueños del mundo, porque muchas de estas aplicaciones tienen más dinero que países, ¿va? O sea, seguramente más dinero que Guatemala tiene Elon Musk, pues, ¿va? O sea, cabal. Y el ser tan ingenuos de pensar que estas plataformas tienen nuestros mejores intereses es tonto. Y ya no saber cómo contrarrestarlo, ¿no? Porque... No se puede. O sea, solo que te desconectes, pues. Bueno, yo, por ejemplo, el hecho de nunca he pagado por Netflix y algo como eso, pero, o sea, ¿cómo hay formas en internet de ver películas y series sin tener que... O sea, y al final ni es gratis, ¿no? Porque si tenés internet, bueno, al menos que te estés jalando ahí la señal, pero si no... estás pagando por internet, ¿no? O sea, y luego, además de que pagas por internet, tienes que pagar todo lo otro que usas, o sea, y no saber ni cómo, o sea, si no sabes cómo controlar lo que mínimamente, aunque sea, lo que usas. Sí. Porque es eso, o sea, ¿cómo
¿cómo puedes ver YouTube sin pagar premium y sin no ver los anuncios? Sí. Y parece que es como todo misterio, pero no lo voy a decir cómo no, porque luego ya no nos va a funcionar esa forma. Pero es eso, porque entonces es que aprendiste de una forma que así es como se usa y no hay otra manera, ¿no? Y si no lo sabes hacer, pues pagas. Sí. Y entonces ahí es como una dependencia, ¿no? Estás dependiendo de todo nivel, o sea, ni siquiera puedes poner uno que otro, tal vez ni obstáculo, creo yo, pero sí tener más conocimiento sobre lo que tenemos, ¿no? Eso, o sea, lo damos todo así. Todo se los damos completamente porque ni mínimamente sabemos cómo funciona esa tecnología. Sí, exacto. Y eso es lo que estamos pagando al final del día, ¿no? Es así como que yo lo he interpretado sí. ya grande en la vida. Pero sí, es así como que prácticamente la dinámica del mercado es que vos estás vendiendo algo que vos puedes hacer a cambio de algo. ¿Ah? Es así como que alguien no sabe editar un video y vos puedes editar un video y lo vendes y vos pones el precio y la otra persona perfectamente podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Exactamente. Y tu chance es vendérselo como que fuera algo así especial. Así como que no, man, es que la dinámica y te echas una gran paja. Pero o sea, realmente es algo que cualquiera con suficiente... O sea, ni siquiera es tanto tiempo que tenés que invertir para aprender, pues es de hacerlo y aprenderlo y meterle cabeza, como buscar lo que vos dijiste de cómo ver YouTube sin ver anuncios, sin pagar premium. Hay formas de hacerlo, pero la mara no quiere pensar tampoco. Pues, es que ahí está la cuestión, exactamente, ¿no? Y ese es un problema. Estamos cansados. Estamos cansados de trabajar como 20 horas al día. Pero está fregada la situación porque es eso, ¿no? O sea, esa cuestión de no pensar y no querer como esforzarse un poco más, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la autoformación, ¿no? Autoformarte. Y bueno, ahora con lo que hay, ¿no? O sea, los tutoriales y pues todas esas ventajas que puede llegar a tener estas tecnologías. Sí, sí. Pero ni eso, ¿no? O sea, es como, no, una vez sea fácil, entrémosle por ahí. O sea, yo que aprenda a hacer el proceso, me parece como imposible, ¿no? O sea, lamentablemente esa dinámica se traslada a todos los ámbitos de nuestras vidas. Sí, sí. Y entonces está complicada la cosa. O sea, ¿Qué nos va a reemplazar la IA? Todo bien. Ahora, para ir cerrando, ¿qué te da esperanza? Sí, después de que hablamos hora y media de todo lo malo, ¿qué te da esperanza? Bueno, yo pienso que la capacidad que han tenido, o bueno, que hemos visto, ¿no? No es una como idea así imaginaria, sino cómo ha habido capacidad en las personas también digamos, como de revelarse, ¿no? A las cosas o al estado de cosas, ¿no? Entonces, podemos dar como por hecho de que ya nada va a cambiar, lo cual es más sencillo para el sistema, ¿no? Conformarte y decir, no, pues esto nunca va a cambiar. Claro. Y que creo que también el empobrecimiento nos causa algo que es esa necesidad de inmediatez, ¿no? O sea, que es ahorita. Si yo no lo vi, no valió la pena, no vale la pena. No existo. Exacto. Sí. Y que eso nos hace mucho daño porque los procesos, hemos visto cómo en nuestra historia, en el caso de los pueblos, ha sido fundamental el tiempo, ¿no? Los procesos. Pero lamentablemente es eso, ¿no? La ignorancia en la historia nos hace que no conozcamos esa historia. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando me di cuenta, pues leyendo, ¿no? Investigando lo que también otros compas han hecho, es, por ejemplo, el pueblo Itzá. Es uno de los pueblos que tardó más en resistencia. Ah, mira. O sea, si pueblo conoces... Itzá. Ajá, el pueblo Itzá. Okay. Es uno de los pueblos que, en la narrativa, ¿no? Que colocan es uno de los últimos pueblos en caer, le colocan, ¿no? Así como que resistió por bastante tiempo en contra de los españoles. Y entonces la gente, tenemos una idea de que, por ejemplo, incluso el proceso de lucha contra los colonizadores duró 5, 10 años, ¿no? Y no, duró décadas. Sí, Y en esas décadas, digamos... Sí, que como que está esa idea instalada de que vinieron
y ya. Ajá, exactamente. Nos conquistaron y así a los 6 meses ya tenían Starbucks. O sea, no te da esos elementos para entender. No hay un contexto real del tiempo. Exactamente. Sí, es cierto. Y entonces eso me da a mí esperanza, ¿me entendés? O sea, cómo los pueblos, claro, el pueblo Itzá es ahora uno de los pueblos a los que más han carcomido, ¿no? Porque tanto en su idioma como en sus prácticas, pues así como resistieron, así los atacaron, ¿no? O sea, la misma, cuando vayas a Flores, te vas a dar cuenta que la isla, o sea, la construcción colonial que hay, todas esas piedras fueron sacadas de las estructuras que habían ahí, porque todo eso era una ciudad, ¿no? Importante para el pueblo Itzá y otros pueblos que hay alrededor, ¿no? Okay. Entonces, cómo destruyeron todo y con eso construyeron esa estructura ahora colonial donde la gente puede caminar, pero nunca piensa que todas esas piedras han tenido una historia, o sea, las piedras han sido testigos así de todo lo que ha pasado ahí, ¿no? De esa transformación violenta, pero también de tanta resistencia de la gente. Pero ¿cómo es eso, no? Cuando tú te rebelas contra ese sistema, la reacción del sistema no es fácil, ¿no? No es pacífica, ¿no? Es de más violencia. Es más violenta. Y eso explica por qué muchos pueblos, que han sido de los pueblos que han sido como más fuertes en esto de resistir y querer combatir la colonización, han sido los más, que los han atacado más, los han perseguido. Y entonces creo que esa fuerza de la gente y esa creatividad de la gente también para resistir, para poder combatir lo que incluso le han hecho ver que es imposible de cambiar. Eso a mí es lo que creo que me da fuerza, ¿no? Tal vez más que esperanza me da como fuerza. Okay. Y también de reafirmar la idea de que son procesos, o sea, que no son inmediatos, que no se van a llevar un par de años, pero que también esos procesos generacionalmente han ido aportando para que las cosas se transformen. Entonces, lo que ahora puede que parezca que es imposible, no necesariamente va a ser así, ¿no? Porque pues esto que es ahora no era hace 500 años, ¿no? Ni hace 1000. Sin embargo, como te digo, o sea, la creatividad de la gente también de enfrentarse, ¿no? Porque no solo ha sido de una manera, sino de múltiples formas. Lo que hablábamos hace un rato de cómo las personas creyeron que en la fachada de una iglesia voy a dejar estos símbolos porque tal vez alguien en el tiempo iba a saber identificar o saber que eso está ahí intencionadamente y que es propio, ¿no? No es solo la cruz cristiana, ¿no? Sino otros elementos, otros símbolos. Claro. Y que tú lo puedas interpretar, imagínate cuánto tiempo después. O sea, es algo, podés decir, es que solo es una forma. Pero ha calado, ¿no? Hoy aprendí algo nuevo también. Brother de Guateapata, no sé si lo conoces. No. Que habla mucho de historia guatemalteca y se va a los lugares y todo. Creo que sí. Fue al cementerio en Xela y no me acuerdo quién era. O sea, así, Batres algo, Reina Barres, alguien así. Estaba muerta y estaba en la tumba y justo arriba de la tumba estaba una estructura que estaba cortada a la mitad que representa que murió violentamente. Mira. Y así, ve. Sí. Entonces como que ese simbolismo es como también, ¿sabes? Nunca había pensado yo en eso, ¿sabes? Solo lo ves así en las tumbas y todo así como qué bonito pedazo de piedra, ¿va? Pero después ya cuando lo entendés sí tiene como sentido, ¿no? Claro, y al final también como el papel que ha tenido esto, ¿no? Ideológicamente, pero como es eso, si ya no lo sabemos interpretar, ahí está la parte complicada. Pero los colonizadores sí lo sabían y todos los que han venido lo han sabido. Por ejemplo, Justo Rufino Barrios. ¿Has visto dónde está enterrado Justo Rufino Barrios? ¿No? Va un día anda al cementerio general y busca ahí su tumba. Tiene una estructura, porque además tiene una gran estructura. Pero la estructura de él está colocada sobre una de las estructuras importantes de ese lugar porque ahí hay una ciudad antigua, ¿no? O sea, hay una parte, sitio arqueológico le llaman, ¿no? Cerritos, así se llama. ¿Y por qué se llama Cerritos? Porque toda esa parte del cementerio hay montículos. Entonces esto, pues, era parte de Caminal Juyú, ¿no?
Y dentro de una de las estructuras importantes, sobre una de las estructuras importantes de ese sitio, es que colocan le hacen todo el espacio y la tumba de Justo Rufino Barrios. ¿Y por qué hacen eso? Porque es eso, o sea, eso es ideológico, como cuando los invasores vienen y sobre las ciudades importantes o los centros ceremoniales colocaban las ermitas o las iglesias. Entonces, en todas partes de la ciudad hay eso. La misma, por ejemplo, allá en la 18 calle, donde está la iglesia del Calvario. Ok. O sea, si tú incluso todavía buscas fotos antiguas, te vas a dar cuenta que antes, hasta hace un tiempo, estaba todavía en alta la iglesia, ¿no? Porque está sobre un montículo. Lo que pasa con el cerrito en la zona 1, ¿no? Uh-huh. Ese es otro lugar. O sea, hay un montón de espacios donde simbólicamente fueron colocadas ciertas estructuras como una forma de manifestación de poder. Sí, aquí estamos nosotros, los exactamente, apachamos, ¿no? Ajá. Y eso permanece, o sea, todavía está ahí. El problema es que no lo sabemos ver, no lo sabemos identificar. Pero es lo que te digo, o sea, pero con alguien, con el tiempo, que logre ver más allá, ¿no? O sea, todo lo que cada generación también ha dejado para resistir y para luchar contra todo eso, yo creo que es lo que nos mueve a muchas personas a continuar, ¿no? O sea, claro, no estar solo expectante a lo que pasa. De ahí viene también como la iconoclasia, ¿no? Como el venir y como destruir cierto tipo de símbolos que claro, representan cosas. El arte, los textos, la historia, ¿no? O sea, borrar, quemar, deshacer. Uh-huh. Lo hemos visto no solo aquí, ¿verdad? Sino en cómo en distintas culturas y pueblos han hecho lo mismo, ¿no? Claro. Destruir sus bibliotecas, destruir su arte, todo lo que se pueda, de manera que eso, con el tiempo sí ha influido. O sea, sí, es cierto, sí funciona esa táctica. Sí. Muchas gracias. Pues gracias a vos. Gracias por venir. ¿Y cómo te seguimos en redes sociales? Pues como Sandra Shinikovatz, ahí, así, nada más con mi nombre. Simple. Ajá, sí. Gracias por venir, gracias por ver y adiós. Hasta pronto.